Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque has dirigido nuestros pies a este lugar donde nos hemos encontrado, Señor, como pueblo, como comunidad, para adorar, para glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por esta bendición. Permite que tu evangelio, que es poderoso, pueda confrontarnos en esta hora, pero también pueda darnos esperanza, Señor, en nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos leído el libro de Daniel y hemos constatado lo que dice su palabra. En este mes, que comúnmente lo llamamos el mes de la Reforma, quisiera que durante los domingos que nos restan pudiésemos hablar un poco sobre la soberanía de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios, y específicamente sobre la forma en cómo Dios ejerce o ejecuta su soberanía en toda su creación. Y en este aspecto, obviamente, tendríamos que puntualizar sobre cómo ejecuta Dios su soberanía en nuestras vidas, ¿sí? Para tener muy claro de lo que vamos a hablar, primero tendríamos que definir qué es la soberanía de Dios. No sé si lo hemos escuchado. ¿Qué es la soberanía de Dios? Hay un escritor que define la soberanía de Dios de la siguiente manera. Él dice: la soberanía de Dios es confesar que Dios hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de toda la tierra. Es lo que dice este autor, que la soberanía de Dios es hablar, o es decir, que Dios hace todo y lo hace conforme a su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, y obviamente con los habitantes de esta tierra. En este mismo sentido, pues la Escritura va a ampliarnos y va a clarificar este concepto. El pasaje que leíamos en el versículo 35, Daniel 4, versículo 35, escuche lo que dice. Todos los habitantes, fíjese, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, o sea, hablando o refiriéndose de Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, o sea, en el cielo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto es hablar de soberanía, hermanos. No hay una definición más clara que esta. Hablar de la soberanía de Dios. Aclarado el asunto entonces de la soberanía de Dios, debemos entonces preguntarnos: ¿cómo ejecuta Dios su soberanía? Tanto en el ejercicio de su poder, en la delegación de su poder, como en su misericordia y en su gracia. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ejecuta Dios su soberanía en el ejercicio de su poder. Sí creemos que Dios es poderoso, ¿no? Sí sabemos que Él es poderoso. Hoy vamos a aprender cómo Dios ejecuta su soberanía cuando obviamente ejerce el poder. Y buscaremos responder cada una de las preguntas, obviamente, a la luz de la palabra de Dios. Por eso vamos a empezar de aquí. Primero, decir, nuestro Dios es poderoso. Eso no tenemos duda. ¿O hay alguien aquí que dude de eso? No, ¿verdad? Creemos firmemente, confesamos firmemente que tenemos a un Dios poderoso, que ejerce su poder cuando quiere y donde quiere y como quiere. Es soberano. Esto está probado en cada página de la Escritura. O sea, lo que estamos diciendo aquí, que Dios ejerce su poder. Dijimos,
cuando quiere, donde quiere y como quiere. Esa es la soberanía de Dios y así lo hace. Y la Escritura nos da testimonio de todo eso. Quisiera mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, Faraón. Cuando Faraón se atreve a poner impedimento para que Israel, o sea, el pueblo de Dios, no saliera a adorar a Jehová en el desierto, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Dice la Escritura que Dios ejerció su poder y su pueblo fue liberado y los crueles capataces fueron muertos. Y Dios, dice la Escritura, que sacó a Israel con mano poderosa. O sea, es el poder de Dios. Israel fue liberado. Y así podríamos mencionar otro ejemplo. Los amalecitas. Ellos atacaron a estos mismos israelitas en el desierto. ¿Y qué ocurrió? Dice la Escritura, y vamos a leerlo, pero la pregunta es, ¿interpuso Dios su poder en esta ocasión y extendió su mano como había hecho en el Mar Rojo? Estamos hablando de los amalecitas. Atacan ellos a este mismo pueblo de Israel. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dios interpuso su poder en esta ocasión y extendió su mano como había hecho en el Mar Rojo. ¿Fueron estos enemigos de Israel prontamente abatidos y destruidos? Y la respuesta es no. Por eso estamos diciendo que Dios ejerce su poder cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y en esta ocasión Dios no hace nada. Pero sí, ante esto Jehová dice que tendría guerra con Amalec de generación en generación. Dice Éxodo 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Pero no los destruyó en ese momento, como había pasado en el cruce del Mar Rojo, en Egipto. Dios es soberano y ejerce su poder cuando quiere y donde quiere. Eso es hablar de la soberanía de Dios. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasó en Jericó? Cuando Israel entra a tierras de Jericó, vemos el poder de Dios obviamente desplegado de manera memorable. La ciudad de Jericó estaba impidiendo el avance del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? En esta ocasión, fíjese, Israel no tendió un solo arco, ¿sí? Ni dio un solo golpe. Israel no hizo nada. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, alzó sus manos y los muros cayeron a plomo. ¿Sí? Sin embargo, este milagro no se repitió jamás. Ninguna otra ciudad cayó de forma semejante como la ciudad de Jericó. No se repitió. Todas las demás tuvieron que ser tomadas a espada. Pero fue el poder de Dios que destruyó esa ciudad. Y podríamos mencionar muchos ejemplos. ¿Se acuerdan cuando David fue liberado del gigante Goliat? Fue el poder de Dios ahí obrando. Cuando Daniel fue liberado de los leones, fue el poder de Dios ahí. Imagínense, leones hambrientos. Y Daniel es echado al foso de los leones y no le pasó nada. Y aquellos amigos de Daniel que fueron echados, esos hebreos que fueron echados a un horno caliente 7 veces más de lo acostumbrado.
Y dice la Escritura que estos hombres salieron ilesos, ni siquiera olor a quemado. Imagínense, el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Pero este poder de Dios no siempre se ha interpuesto para liberar al pueblo de Dios. No siempre. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios es soberano y Él ejecuta su poder cuando quiere y donde quiere. Nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué haces? Nadie. Ese es el poder de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 37 leemos lo siguiente. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, o sea, está refiriéndose al pueblo de Dios mismo. Dice, el pueblo de Dios, fueron apedreados, fueron aserrados, puesto a prueba, muerto a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios sí pudo liberar a Israel saliendo de Egipto, pero aquí pareciera que no está haciendo nada? Esa es la pregunta. Ante esto entonces debemos hacernos varias preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres de fe no fueron liberados como los demás? ¿Por qué a aquellos se les permitió seguir viviendo y a estos no? ¿Sí? Porque dice ahí que algunos fueron aserrados, muertos a espada. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué a aquellos se les permitió seguir viviendo, como a Daniel, como a sus amigos, como a Israel mismo, como pueblo? ¿Por qué Dios rescató a unos y a otros no? ¿Por qué permitió, por ejemplo, que Esteban fuese apedreado hasta la muerte? Y luego, más adelante vemos que este mismo Dios libró a Pedro de la cárcel. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Creo que tenemos derecho a preguntar. Y seguimos preguntando: ¿por qué dotó a Matusalén? Sí saben quién es Matusalén, quién fue, ¿verdad? Con una vitalidad que le permitió sobrevivir a todos sus contemporáneos. ¿Por qué? ¿Por qué concedió a Sansón, también hemos escuchado de Sansón, tal fuerza que nadie jamás ha podido igualar? ¿Por qué? ¿Por qué Sansón tuvo mucha fuerza? Y hay muchas preguntas que podríamos seguir haciendo. Deuteronomios capítulo 8, versículo 18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Fíjese nada más. ¿Quién da el poder para hacer riquezas? Dios. Ok. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y estamos ciertos en eso, que de Dios viene la riqueza. Pero es evidente, amados hermanos, que Dios no derrama este poder por igual sobre todas las criaturas. ¿Cierto o no cierto? Porque si no todos fueran ricos. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque Dios ha otorgado este poder a hombres como a Bill Gates, por ejemplo, o a Jeff Bezos, que es prácticamente aparece en la lista Forbes, que son algunos de los hombres más ricos del mundo. La pregunta es: ¿por qué ellos y por qué yo no? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Hermanos, y aquí está la única y suficiente respuesta a estas preguntas que hemos hecho: porque Dios es soberano.
y siéndolo, hace según le place, cuando quiere y como quiere, y hasta donde quiere. Por eso nuestro texto, amados hermanos, de Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede hacer esa pregunta. En este mismo contexto, la Escritura, en otros pasajes, leemos acerca del poder de Dios, refiriéndose a que nadie le puede decir algo, nadie puede cuestionarle a Dios. Por ejemplo, Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes, dijo Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso es el poder de Dios. Job está reconociéndolo, está diciendo: conozco, oh Dios, que todo lo puedes. Eres soberano, nadie te puede decir qué haces. Luego, ahí Job mismo en el capítulo 9, versículo 12 dice: he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Job está reflexionando y está diciendo: nadie puede enfrentarse a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Dios no tiene rival alguno. Nadie le puede decir: ¿qué haces? Luego el Salmo 115, versículo 3. Escuche lo que dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Así? Todo lo que quiso ha hecho. Entonces, hermanos, hablando específicamente de Nabucodonosor, que es el contexto de Daniel 4, podemos encontrar que en la antigüedad los reyes trataban de no mencionar sus debilidades y ni mucho menos sus derrotas. Y obviamente que eso quedaba registrado en monumentos y en registros oficiales. Entonces se evitaba esas derrotas, se evitaba encontrar que los reyes dijeran: bueno, era débil en esta parte. No, se evitaba siempre. Pero el contexto de nuestro texto dice: todos los habitantes son considerados como nada. ¿Quién lo está diciendo? Esa es la pregunta. ¿No lo está diciendo Daniel? ¿Notan eso? O sea, no lo está diciendo Daniel, lo está diciendo Nabucodonosor. ¿Sí? Un rey que ni temor de Dios tenía antes de esta situación que le está ocurriendo. Entonces el reconocimiento viene de alguien que desconocía a Dios por completo y ahora está diciendo: todos los habitantes son considerados como nada. O sea, Nabucodonosor reconoce que Dios es poderoso y hace lo que quiere según su voluntad. Pero ¿quién lo está diciendo? Siendo un rey que hizo muchas cosas y que nadie le decía a él: ¿qué haces? Porque era un rey, era un monarca. Y entonces Nabucodonosor está diciendo: bueno, creo que Dios está más alto que yo, es más grande que yo. No hay quien le detenga su mano. En otras palabras, no hay quien tome su mano, no hay quien agarre su mano para prohibirle algo. Normalmente los reyes de ese tiempo tenían consejeros, y muchas veces los consejeros eran como ese freno de mano que detenían al rey en algún momento para evitar algo, algún edicto, o que forzaban al rey para hacer algo, sea una u otra cosa. Por ejemplo, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, fue por presión de los consejeros, de los gobernadores. ¿Sí? Entonces Nabucodonosor está pensando en esto y está diciendo: pero bueno, Dios no es así. No hay quien tome su mano, no hay quien agarre su mano para prohibirle algo, y mucho menos no hay quien, ni siquiera uno, que le diga o le pregunte a Dios: ¿qué haces? Nabucodonosor está hablando de su contexto, está diciendo: a mí sí me preguntan, a mí sí me dicen: ¿qué haces? ¿Por qué haces esto?
pero a Dios no hay ni siquiera uno que levante su mano y diga, bueno, Dios, ¿qué estás haciendo? Esa es la reflexión que está dando Nabucodonosor. Y está reconociendo el poder de Dios. Entonces, amados hermanos, ante nuestro majestuoso Dios, ante nuestro poderoso Dios, somos llamados a humillarnos por completo, a reconocer que Él hace las cosas como quiere y cuando quiere, y que nadie puede detener su mano y mucho menos decirle, ¿qué haces? Nadie. Pero veamos, siendo Dios poderoso, y aquí está el lado que me gusta a mí, me encanta, porque hemos visto el poder de Dios, pero siendo este Dios poderoso, majestuoso, ejerce su poder con amor y compasión. Este Dios poderoso. Realmente, hermanos, nuestro Dios no es como aquellos que cuando tienen poder abusan de ello, se aprovechan. No, nuestro Dios, siendo poderoso, no abusa del poder, no se aprovecha de ello, sino que lo ejerce con amor y compasión. Y la prueba más clara de esto es lo que Cristo hizo siendo poderoso. Cristo es poderoso. Y siendo poderoso, ¿qué es lo que Jesús hizo? Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo. No perdamos de vista el poder de Dios, a ese Cristo poderoso. Pero está diciendo aquí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese Cristo poderoso se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es posible que un Cristo poderoso se humilla a sí mismo y va a la cruz? ¿Y qué hizo este Cristo poderoso? Dueño de todo lo que hay, de lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver. ¿Qué hizo? Transmitió esta misma enseñanza a sus discípulos cuando se debatían entre ellos mismos. ¿Recuerdan el episodio de sus discípulos? Jesús les había enseñado, les había instruido, y estos están debatiendo en quién va a ser el mayor. ¿Quién se va a sentar ahí cuando Jesús venga en su reino? Todavía no habían comprendido la tarea que Dios les había dado. Ahí en Mateo capítulo 20, 25 al 28, vean lo que dice. Entonces Jesús, llamándolos, o sea, aquellos que estaban discutiendo a sus propios discípulos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Eso ustedes lo saben, dijo Jesús, lo saben muy bien, mas entre vosotros no será así. Es la enseñanza que Jesús les da. El poderoso de toda la tierra, de todo el universo, les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a hacer? Será vuestro servidor. Eso es lo que Jesús enseña. Y Él quiere, y el que quiere, dice, ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el poder de Dios. El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, Él vino para servir. Qué preciosa enseñanza de nuestro Dios. Normalmente, ¿qué hacen los poderosos? Esperan a que les sirvan. ¿Sí? No mueven un dedo, una mano, no. Son poderosos, pero cuando llega el Evangelio a sus corazones, cambian, hermanos. Y esa es la razón que a mí
me llama la atención y por lo cual me gozo. Esas personas cambian, porque el Evangelio, hermanos, es poder. ¿Sí? Es poder. Este Jesús poderoso no se aprovecha de su poder. Al contrario, ejerce su poder con amor y compasión, como dice la Escritura en el Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por eso lo hace. ¿Cómo no hemos de alabarle, hermanos? ¿Cómo no hemos de glorificar a nuestro Dios? ¿Cómo no hemos de exaltarle? ¿Cómo no? Porque este Dios poderoso no nos ha exterminado aún. Porque este Dios poderoso no nos ha exterminado aún, sino que ha extendido su cetro de oro y nos ha otorgado el perdón. Este Dios poderoso. Por eso, amados hermanos, podríamos decir que creemos en un Dios poderoso. ¿Y saben qué? Creemos en un evangelio poderoso también. Que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación a todo aquel que cree. Este Dios poderoso nos ha dado un evangelio poderoso que puede transformar el corazón más duro, pues su palabra dice que Él transformará al corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Ese es el Dios poderoso en el quien creemos nosotros. Yo quiero que pienses en una situación que estés viviendo ahora. Te pregunto, ¿tú crees que Dios es poderoso para solucionar ese problema? ¿Crees en ese Dios poderoso que puede transformar? Yo lo creo. Yo te invito a que tú también lo creas. Cree en ese poder, en el poder de Dios. Dice el pastor Miguel: el evangelio es el poder de Dios en acción, y gloria a Dios por ello. Eso es el evangelio, porque hoy podemos escuchar ese evangelio poderoso y ser transformados por ella. Entonces vamos a detenernos aquí, vamos a frenarnos y reflexionar acerca del poder de Dios. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Te pregunto, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Solo una cosa, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Dice la Escritura que Él todo lo puede. Todo. Por eso te invitaba a que reflexionaras en la situación que estás viviendo. ¿Será que Dios no puede solucionar eso? Y entonces aquí vienen todas las preguntas que hacíamos hace ratos. ¿Por qué me ha tocado vivir esto? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esta situación? Muchas preguntas. Hay una respuesta. Dios es soberano y Él hace las cosas según su voluntad, cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Yo te invito a que confíes en ese Dios poderoso, porque sabes, dice su palabra, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Descansemos entonces en el poder del evangelio de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.